Entonces, por favor, mucha atención, ¿sí? Y preguntar si lo necesitan. Primero, la derivada de una constante, ¿sí? La derivada de una constante, los que han leído, me imagino que todos han leído ya el documento. Antonella, ¿me va a ayudar a qué es igual la derivada de una constante? Eh, y según lo que vi, ahí estaba que es igual a K o igual a 0. Muy bien, ¿sí? K quiere decir, es una simbología nada más, ¿verdad? Es una simbología que nos indica que es toda constante. ¿Qué es toda constante? Según Newton y muchos científicos y filósofos, ¿sí? Matemáticos, obviamente, ¿sí? Los números son constantes. Nunca van a cambiar, ¿sí? Siempre van a ser los mismos números, ¿sí? Y también ubicaron como constantes algunas letras del abecedario, ¿verdad? En álgebra o en el cálculo diferencial, siempre las variables, siempre las variables van a ser, X, Y, Z, U, R y S, ¿sí? Y V me faltó ahí, V, ¿sí? En el cálculo diferencial, ¿sí? Según los científicos, ¿sí? Indicaron que todos estos van a ser variables, ¿sí? Y las demás letras serían constantes, ¿verdad? Además de los números, ¿verdad? Entonces, como lo dijo Antonella, primero, como indiqué en el año pasado, las derivadas tienen diferentes simbologías. Pueden ubicar, por ejemplo, f' de x, ¿se acuerdan? También puede estar dx a dy, perdón, dy a dx, o también puede ser solamente y', ¿se acuerdan? Esas son las simbologías para ubicar una derivada o la primera derivada, ¿verdad? Sí, lo voy a borrar. Procedemos con el ejercicio. Es muy sencillo, muy simple. Buscamos solamente y igual a ¿cuánto? Cero, muy bien. Y igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, si ubico y es igual a 13. Ayúdame, María y Puma. Aquí va la primera, la derivada de y igual a 13. María José y Puma, ayúdame con la derivada de y igual a 13. ¿Sí me escuchas? La derivada de y igual a 13 es igual. 0. Es igual a 0. Aquí estoy ubicando. La derivada de constante siempre va a ser igual a 0. Y como 13 es un número, ¿sí? Y' sería igual a 0. Entonces, la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Siguiente. Derivada de una variable. Niña Natalie Peña. ¿A qué es igual la derivada de una variable? ¿Sí lo leyó? El documento. Más o menos. ¿A 1? Muy bien. ¿Sí? Siempre la derivada de una variable siempre va a ser igual a la unidad. ¿Sí? La derivada. Esto es una función, ¿verdad? Esto es una función. Y igual X. ¿Sí? Y al derivar X al derivar Y con respecto a X, siempre va a ser 1. ¿Estamos? Siempre va a ser 1. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí?
Prosigo con el ejercicio. Derivada de una constante por una variable. Me va a ayudar la niña Natalie Ayala. Es igual, ¿cómo dijo, profe? ¿A qué es igual la derivada de una constante por una variable? Por una variable. ¿Cómo lo indica el tema que está aquí? ¿Sí? Sí. Aquí está el tema. Derivada de una constante por una variable. ¿A qué es igual? Y aquí está el ejercicio. ¿Sí leíste el documento? Ahí, pero... No. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, pero es que no me acuerdo exactamente bien. Ya. ¿Me va a ayudar Luisa? La derivada de una constante por una variable es igual a la constante, ¿no? Muy bien. Es igual a la constante. Si nos damos cuenta en el ejercicio, tenemos 37x. ¿Cuál es la constante, Yairli? 37. Muy bien. La constante es 37 y la variable es x, ¿verdad? Pero como estamos hablando del producto entre la constante por la variable, el resultado es la constante, o sea, 37, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo, a comprenderlo mejor con otro ejemplo. Y es igual a 23x. Me va a ayudar con el resultado Samantha Mayancela. ¿Cuál sería la derivada de y igual 23x? 23. Gracias, Mayancela. Muy bien. ¿Verdad? 23. Sigo con la siguiente derivada. Derivada de una potencia. Andy Chalaco. ¿A qué es igual la derivada de una potencia? X6. Hazle el volumen a tu audio, por favor, Andy. Igual. Si no te acuerdas, no te preocupes. Y prima igual a X6 o no. Por eso digo, si no te acuerdas, no te preocupes. Te ayudo. Y prima igual. Según esta regla, indica que el exponente va a multiplicar el número que se encuentra fuera de la base, ¿verdad? ¿Sí? El exponente de la variable multiplica a su coeficiente. ¿Sí? Lo multiplica. ¿Cuánto da? 6 por 5. 30. Muy bien. 30. ¿Sí? Eso dice como primer paso, ¿verdad? El exponente de la variable multiplica a su coeficiente. Y qué significa, de escribir la misma variable, pero el exponente disminuye en 1. O sea, si tenemos el exponente 6, al realizar la primera derivada, ¿cuál sería el exponente? 5. 5, muy bien. Y ahí ya está solucionada nuestra derivada. Y con respecto a la función y igual 5x a la sexta. ¿Sí? ¿Me puede explicar, Daniela Ceballos, cómo indiqué la derivada de la potencia? ¿Qué es lo que indiqué? Ya, que al 5 hay que multiplicarle al exponente y que el exponente disminuye. En 1, ¿verdad? Bien, vamos a dividir en 1. Vamos a hacer un ejemplo. Y igual 7x a la cuarta, por ejemplo. Me va a ayudar el señor Anthony Ordóñez. Perdón, Daniel Ordóñez. Y es igual, y es igual, profe, 28x. Muy bien, igual 28x al cubo. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Como ejemplo, igual a x al cubo. Me va a dar el señor Zaragoza. 3x cuadrado. Muy bien, y prima igual es x cuadrado, ¿verdad?
¿Sí? Hay que multiplicarlo por el número, que una contiene una cantidad numérica, dividir de 1, es 1, ¿verdad? Y se multiplicó por 1, y el exponente de nuestra variable disminuyó en 1, ¿verdad? Como lo vemos aquí. ¿Está entendido la regla? ¿Está entendido la regla? ¿Sí? Voy a seguir con la siguiente regla. Derivada de una expresión algebraica. En la derivada de una expresión algebraica, aquí ya tengo que tomar en cuenta las cuatro que les expliqué. La regla de la derivada de una constante, la derivada de una variable, la derivada de una constante por una variable y la derivada de la potencia. Aquí ya tengo que usar todas estos reglamentos, ¿verdad? Vamos con la ayuda de los estudiantes. Y' igual. Me va a ayudar Melina con la primera. ¿Cuál es el resultado del primer término? Ahí se lo multiplicaría, ¿verdad? El ¿Sí? 7 con el exponente que es el 3. ¿Sí? Muy Ya, bien. sería 21 21 x al cuadrado. Muy bien, Melina. Me va a ayudar el señor Michael Palma con el segundo término. El segundo término sería 10x. Muy bien, Palma. Con el tercer término me va a ayudar el señor Brandon. Antonella, no salga del video. Sería... Es que me fui a ver algo que mi mamá Ya, la me decía que derivada, le te ayude en algo explico, de la... Brandon. La por eso derivada de llamar. una constante por una variable. Kevin, ¿a qué es igual? A 4. Exactamente, a la constante, ¿verdad? Sí. Es la constante. Muchas gracias. Sí. Y el señor Andy me va a ayudar con la derivada de 11. ¿Cuál sería la derivada de 11? 11 o no. Hemos aplicado la derivada del primero, segundo, tercero y también del 11. Tenemos que hacerla. La derivada de 11, ¿cuál sería su resultado? 0. ¿Le puede ayudar 0. María Cero. Eugenia? 0. 0, profe. 0. Muy bien, 0 va a ser el por 0, no se ubica, y ahí quedaría el resultado. Ese es el resultado de derivar una expresión algebraica, o sea, un polinomio. Aquí aplico las cuatro anteriores. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Hay alguna inquietud que tengan que indicarme con respecto a primero a las cuatro derivadas y además de un polinomio? Si no hay preguntas, sigo. Vamos a ver ahora la regla de la cadena, en la cual el año pasado se complicaron mucho en esto, ¿verdad? Porque ya vimos ahí todo lo que aprendimos con respecto a la derivada de derivadas de seno, geométricas, y ustedes se hacían un poquito de líos en esto, ¿verdad? Vamos a ver con respecto a una potencia. ¿Qué dice la regla de la cadena? Primero, derivada normal, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? Es una expresión potencial. ¿Por qué potencial? Porque aquí está indicando este cuadro, ¿sí? Primero lo que hago es ubicar y' igual. Ubico la misma base. ¿Cuál es la base? 2x cuadrado menos 7x más 1, ¿verdad? Aplico la regla normal de la potencia. ¿Qué indica? Que el 3 va a multiplicar ¿a quién? Al número que está afuera. ¿Qué número tengo afuera? El 1, ¿verdad? 1, 3, ¿verdad? Escribo la misma base. Escribo la misma base. ¿Qué pasa con el exponente? ¿Qué pasa con el exponente? Disminuye. Disminuye en 1. Estaba aplicando la regla anterior que hicimos, ¿verdad? La regla de la derivada de una potencia. Normalmente. Hasta ahí está. ¿Sí? Y aquí viene el caso de la regla de la cadena. Porque tenemos que también derivar ¿quién? Su base. ¿Verdad? Entonces también hay que derivar en la base. Entonces, al derivar la base, ubico por la derivada de la base.
aplico la derivada de la base. ¿Cuánto sería la derivada de la base? Niña Antonella. Sería 4x Muy bien, 4x. ¿Qué más? menos 7 Menos 7, muy bien. más 0. Más 0, que ya no se lo ubica. Y quedaría de esa manera la derivada con respecto a la regla de la cadena. O sea, que en la regla de la cadena, siempre cuando voy a derivar una potencia, aplico normalmente la regla de la potencia, pero también derivo la base según la regla de la cadena. ¿Sí? Y ahí queda el ejercicio hecho. ¿Sí? Bueno, hay veces que cuando ustedes ya lleguen a la universidad, ¿sí? Y lo que ustedes desean seguir, sea ingeniería o cualquier otra profesión, ¿sí? Cuando lleguen a las derivadas y las reglas de la cadena, allá le van a hacer que hagan todo, ¿verdad? Sí, pero ya les explican. Aquí solamente nos quedamos la aplicación de la derivada, nada más. Aquí aplicamos la derivada y la regla de la cadena. ¿Sí? Nos vamos a ayudar con un ejemplo. Y igual 5x menos 2 elevado a la cuarta. Me va a ayudar con ese ejercicio el señor Patricio. Ya, sería y prima igual 4, abrimos paréntesis, 5. Y prima igual. Y prima igual a 4, abrimos el paréntesis, 5. O sea, la misma base. Ajá. La misma base no cambia, exactamente. ¿Y el 5, exponente? 5x al cubo. Muy bien. ¿Y qué más por cuánto tengo que multiplicarlo? Eso de allí lo multiplico por la derivada de la base, que sería 5. Sería 5, muy bien. ¿Sí? Aquí sí ya puedo terminar el ejercicio, porque ya me queda solamente un número, ¿verdad? Este número, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese número? Patricio. Multiplicarlo. Perdón, profe. Sí, le indiqué, como no es una cantidad, como no es una cantidad algebraica, ¿verdad? Como no es una expresión algebraica, solamente es una cantidad numérica. Ajá. ¿Qué hago con ese número? Lo multiplico por el número que está al inicio, ¿verdad? Lo multiplico por el 4. Me quedaría. Sí. 20. Y prima igual. Y prima. Y prima igual 20 que multiplica la base, ¿verdad? Sería 5x menos 2 elevado al cubo. Al cubo. Y ahí quedaría el ejercicio, ¿verdad? ¿Verdad, Danilo? Sí. Bueno, ¿sí? Entonces, esta es la derivada o la regla de la cadena con respecto a las reglas de derivación, ¿verdad? Hasta ahí está entendido. Sigo. Aquí ya tengo que aplicar todo lo anterior, vuelta. En cambio, ¿sí? Aquí tengo que aplicar todo lo anterior. Derivada de una variable por otra variable. Me va a ayudar el señor Kevin, ¿sí? Con el concepto. ¿Cuál fue el concepto según el documento que envié?
Bueno, según las reglas de la derivación, en este caso la sexta, derivada de una variable por otra variable, en el cual tenemos que aplicar todos los procesos anteriores con el desarrollo de aquellas bases, en el cual podamos hacer la resolución de esta derivada, Ya. que es una derivada con otra variable. Bueno, Kevin, gracias. Fue un análisis nada más de lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero según el concepto, indica que según la regla de una variable por otra variable, el primer producto o factor, en este caso factor, el primer factor no se deriva, pero sí se deriva el segundo factor. Más, ¿sí? El primer factor, perdón, el segundo factor no se deriva, pero sí se deriva el primer factor. Sí, ya lo voy a indicar con esta temática. Y igual, ¿sí? U por V, ¿sí? Indica que al derivar la función, la primera no se deriva, pero sí derivo la segunda. Más. Ahora hago lo contrario. ¿Lo contrario qué es? La segunda no se deriva, pero sí derivo la primera, ¿verdad? Es como que el primer factor sea U y el segundo factor sea V, ¿sí? Y solo lo reemplazo a la fórmula indicada, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacerlo, vamos a realizarlo. Y' igual, como les indiqué, U no se deriva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que U pasa lo mismo. No se deriva. ¿Sí? Por V sí se deriva. Voy a borrar esto que me está, o lo voy a ubicar en otro lado para que no me estorbe al momento de hacer el ejercicio. Mejor lo voy a borrar. Ya lo tienen escrito ustedes y ya podemos avanzar. Por la segunda cantidad sí se deriva. Vamos a derivar esta expresión directamente, ¿verdad? Vamos con Giancarlo. ¿Me puede ayudar con la derivada? De 3x más 2 al cubo. ¿Cuánto sería? 3. 3, Abro paréntesis, la base normal. La base va normal, muy bien. Paréntesis cuadrado. ¿Qué pasa con el exponente? Disminuye en 1 cuadrado. ¿Ya? Ahí nomás queda el ejercicio, tengo que hacer otra cosa. Otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? También derivar ¿qué? Tu base. La base. ¿Cuál es la derivada de la base ahí, Giancarlos? 3. Solamente 3, ¿verdad? Esa es la derivada de la base. ¿Sí? Se quieren ingresar otros estudiantes. Todavía no me toca la hora. Más. Ahora hago lo contrario, ¿verdad? Ahora la segunda cantidad va normal. No. La segunda cantidad va normal. Pero la primera cantidad sí tengo que derivarla, ¿verdad?
La voy a derivar. Me va a ayudar con la derivada de la segunda cantidad. Me va a ayudar con la derivada de la segunda cantidad. Luisa María. Perdón, de la primera cantidad. De la primera cantidad Sí, sería la primera... entonces el exponente por el número que está afuera, que sería 2. Se abre en paréntesis 5x cuadrado menos 4, se pasa a la base normal, se cierra y se saca la derivada de la base, que son 10x. ¿Cuánto es la derivada de la base, Luisa? ¿Cómo? ¿Cuánto es la derivada de la base? 10x. 10x, bien. Sí, sería por 10x, ¿verdad? Y el 4, como la derivada es 0, no se la escribe, ¿verdad? Y ahí queda nuestro resultado. De ahí solo tengo que hacer agrupar términos y eso es todo, ¿verdad? Solamente tengo que agrupar términos. Por ejemplo, los coeficientes del 3 con el 3, estos los multiplico, ¿verdad? 3 por 3 me resulta 9, ¿verdad? ¿Sí? Y los paréntesis los copio normalmente. Igual, ¿verdad? Y así mismo hago con la otra expresión. Así mismo. Ubico el más porque eso me indica que siempre va a ser positivo y multiplico los coeficientes. En este caso, porque es una cantidad monómica, se puede multiplicar directo. 2 por 10x sería 20x. 20x. Y los paréntesis van a permanecer igual, ¿verdad? (3x más 2 elevado al cubo y 5x cuadrado menos 4 igual. Y ahí termina el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahí ya está concluido el ejercicio. Ese sería el resultado final de la derivada de una variable por otra variable. ¿Sí? Quiero saber si está entendido este tema. Sí. Muy bien. Sí, profe. Gracias. Yo le envié un deber, ¿verdad?